Buenos días para todos, mi nombre es María Isabel Arias, soy ingeniera mecánica, actualmente trabajo en una empresa prestadora de servicios públicos en una generadora de energía y el día de hoy los voy a acompañar con la charla Gestión de activos empresariales en empresas de servicios públicos. Para hablar sobre el tema de gestión de activos, la primera palabra que debemos tener en cuenta es el mantenimiento. Porque en sí vamos a ver más adelante que el mantenimiento se hace sobre los activos. Entonces vamos a mirar qué es el mantenimiento. Entonces, el mantenimiento se define como un conjunto de acciones cuyo objetivo es mantener operativo un activo y garantizar su buen funcionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando tenemos en operación un activo no solamente debemos garantizar que esté operativo, sino que esté cumpliendo con las funciones para las cuales fue concebido o diseñado de la mejor manera posible. Y el mantenimiento también puede estar en una segunda instancia, que es arreglar ese activo cuando se nos presenta un daño para que continúe cumpliendo con la función que hacía previamente a ese daño de una manera óptima. Entonces, cuando nosotros logramos que nuestro activo esté operativo de manera óptima, pues estamos garantizando un buen mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento, pues podemos hablar de varios tipos de mantenimiento. El primero de ellos que encontramos es el mantenimiento predictivo, que es una técnica que nos va a ayudar a pronosticar el punto futuro de falla en un componente de máquina, de tal forma que ese componente pueda reemplazarse justo antes de que falle. Entonces, cuando nosotros hablamos de mantenimiento predictivo, estamos hablando de anteponernos a la falla. Este mantenimiento es un mantenimiento que es como ir a la fija y evitar que algún componente vaya a fallar. Cuando hablamos sobre esto, pues es importante tener en cuenta que si aplicamos un mantenimiento predictivo, no es que no vamos a tener fallas, porque igual hay algunas fallas que son súbitas, pero lo que sí vamos a lograr es como minimizar esa posibilidad de que las fallas puedan ocurrir. Lo que vamos a lograr así es que el tiempo muerto del equipo se minimice y el tiempo de vida útil del componente se maximice, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces cuando nosotros tenemos una falla en un equipo, nosotros debemos sacarlo de operación. Aquí pueden ocurrir dos cosas. Lo primero es que tengamos ya pues como nuestro repuesto listo y podamos hacer un cambio y garantizar nuevamente la operación del equipo, o que tengamos que hacer todo el proceso de reparación, conseguir repuestos, hacer, no sé, un mecanizado, una reparación localizada con soldadura, etcétera. Entonces así lo que vamos a tener es que el equipo va a estar por fuera mucho tiempo. Y esto pues obviamente va a repercutir los costos de una parada y el lucro cesante. Por otro lado, entonces lo que tenemos al aplicar el mantenimiento predictivo es que la vida útil del componente se va a maximizar, porque como les decía, pues lo que vamos a lograr es evitar que ocurran fallas en este componente, pues o minimizar esa probabilidad de las fallas. ¿Qué tipos de mantenimiento predictivo conocemos? Pues conocemos el análisis de vibraciones, que los análisis de vibraciones se pueden hacer por medio de equipos que están instalados en línea sobre los componentes mecánicos o los componentes a monitorear. Entonces así lo que vamos a tener es un seguimiento momento a momento de cómo está haciendo las vibraciones axiales, radiales de nuestro equipo. O también podemos hacer unas vibraciones que sean programadas cuando no tenemos un equipo que nos haga un monitoreo en línea. Entonces lo que vamos a hacer es establecer una periodicidad para realizar una ruta de vibraciones y poder analizar los valores de estas vibraciones. También tenemos la termografía, que lo que nos va a permitir es identificar los puntos calientes que se están generando en una máquina, bien sea por una soltura mecánica, por fallas eléctricas, por aumentos de corriente, ¿cierto? Entonces, la termografía, pues también la vamos a poder tener o en línea o vamos a poder hacerla con una periodicidad con equipos externos. Tenemos también algunos métodos como son las descargas parciales, que lo que nos va a permitir es verificar cuando tenemos una falla en un aislamiento en un componente eléctrico.
Entonces así lo que vamos a tener es pérdida de aislamiento y vamos a tener estas descargas parciales que también pueden estar asociadas mucho a la visualización de efectos corona, y lo que nos van a permitir mirar es si tenemos alguna falla eléctrica en nuestro componente. Lo más importante sobre todos estos ensayos, que también existen muchos otros, como son los ensayos no destructivos, como son los análisis de lubricantes, lo más importante de todo es saber seleccionar cuáles son aquellas variables que yo voy a monitorear en mi equipo y saber interpretar los datos o los resultados que obtengo sobre eso. ¿Cómo voy a seleccionar las variables? Pues debo conocer mi máquina y saber cuáles son aquellos detalles que me van a dar una información confiable sobre el comportamiento de mi máquina. Y también es muy importante saber interpretar los datos. Por ejemplo, en el tema de las vibraciones, nosotros no solamente podemos ver los espectros, sino que nos tienen que dar a entender, por ejemplo, si nosotros tenemos una soltura, si tenemos un desalineamiento, si tenemos un desbalanceo o cuál de esos fenómenos se nos puede estar presentando y sobre qué punto exactamente de la máquina, si por ejemplo es de un eje, si es de un cojinete, de una chumacera, para nosotros poder identificar cuál es el componente que vamos a ir a atacar. Porque es muy importante esto, porque como la idea es minimizar los tiempos muertos, pues entre nosotros mayor conocimiento tengamos de nuestra máquina, pues vamos a ser más certeros en esa interpretación y vamos a poder analizar esos datos y tomar acciones que sean muy efectivas. El mantenimiento preventivo utiliza el monitoreo para tres cosas. Lo primero es para realizar una vigilancia de la máquina, que es detectar cuando existe un problema. Lo segundo es como protección de la máquina, que está muy ligado a la electrónica de la máquina, que es hacer una detención automática cuando llega a valores peligrosos. Nosotros generalmente en todas las máquinas establecemos dos valores importantes. El primero es el valor de alarma, que es cuando la máquina entra en una operación que no es la más adecuada, y el segundo es cuando la máquina sobrepasa los valores de esa operación no adecuada y ya nos entra en falla. Lo ideal es que antes de que la máquina vaya a presentar una falla o si alguno de los subsistemas falla, pues esta protección se actúe y haga un paro de emergencia de la máquina para que de esta manera se actúe el paro sobre todos los sistemas y se haga una detención total de la misma. Y lo otro es para hacer un diagnóstico de fallas, que es cuando ya definitivamente nuestra máquina tuvo un problema. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena información acerca de todos los diagnósticos, de las pruebas que hemos tenido sobre esa máquina, pues vamos a poder identificar cuál fue el subsistema o el componente específico que se presentó. Es muy importante el buen conocimiento, como les decía, de los datos y de los diferentes subsistemas que nos componen la máquina. Seguimos entonces con otro mantenimiento, que es el mantenimiento tipo preventivo, que se basa en la prevención, pone en marcha una planificación muy estudiada para establecer ciclos y actividades de mantenimiento para evitar averías. Este mantenimiento preventivo se basa en los históricos, ¿cierto? Entonces nosotros ¿qué tenemos que identificar? Tenemos que identificar las posibles fallas, sobre qué componente ocurren y cada cuánto nos ocurren, para así nosotros poder hacer unas listas de chequeo que hagan actividades específicas con una periodicidad establecida y que nos eviten que vamos a tener una falla catastrófica. Entonces nosotros tenemos que identificar cuál componente nos puede fallar primero y con base en eso establecer esas periodicidades. Es muy importante tener en cuenta que el mantenimiento preventivo trata de evitar averías, ¿cierto? Pero los tiempos de paro muchas veces son un poco más prolongados que los de mantenimiento predictivo, donde es básicamente un quita y ponga. En este mantenimiento preventivo nosotros vamos a tener tiempos un poco más prolongados para hacer las inspecciones. Esos datos que nosotros vamos a ir obteniendo nos van a ayudar a generar estadísticas reales sobre las fallas y los periodos de ocurrencia. Entonces acá viene muy importante el tema de la documentación y de tener actividades que no solamente sean cualitativas, que no solamente sean cuantitativas, sino
que sean cualitativas y cuantitativas, es decir, que nosotros no solamente nos vamos al revise, pinte, lubrique, sino dar especificaciones sobre cómo revisar, cuánto torque dar, con qué pintar, con qué limpiar, con qué lubricar, cuántos galones, a qué presiones llegar y todos los datos específicos para que así los técnicos que realizan esas actividades de mantenimiento puedan tener un buen entendimiento de cuáles son los planes que están ejecutando. También es muy importante la documentación porque nosotros podemos llevar una bitácora de mantenimiento, un libro de Excel, pero lo que nos va a permitir esto es hacer trazabilidad de las fallas en el tiempo para mirar si nosotros después de un tiempo o después de alguna circunstancia específica empezamos a tener fallas. Por ejemplo, si nosotros tenemos digamos unos sistemas de radiadores y esos radiadores se alimentan con agua cruda, pues vamos a tener que en las épocas de lluvia pues posiblemente las fallas o pues la temperatura en los radiadores se aumente de manera más continua que cuando tenemos una época en la que no hay lluvias y no hay tanta generación de lodos. Entonces estas estadísticas nos van a permitir saber cuáles acciones tomar y si cambiar las periodicidades por alguno de los fenómenos externos que se nos puedan presentar. También vamos a tener que nos ayuda a establecer los modos y los efectos de la falla, a calcular el tiempo entre la falla potencial y la falla funcional. Entonces la falla potencial es cuando me podría ocurrir una falla y la falla funcional es cuando realmente me pasa la falla. Y voy a saber cada uno de esos posibles modos de falla que me puede ocurrir sobre mi componente, cuáles efectos me va a presentar. Es decir, si yo por ejemplo sobre una turbina tengo un defecto de cavitación en una punta, pues posiblemente si es una cavitación pequeña de 1 milímetro, 2 milímetros, pues eso lo que me va a presentar es un efecto no tan significativo. Entonces yo podría irme 4 meses más en la operación de una rueda y estar monitoreando el crecimiento de la cavitación hasta que ya no me cumpla con la norma pues, y sacar la turbina de operación. Pero si yo encuentro una grieta, pues yo ya sé que eso no me va a dar mucha espera, entonces lo que voy a tener que hacer es tomar acciones de hacer un cambio o de programar un correctivo que me permita evitar que se me vaya a generar la falla funcional. Por último tenemos el mantenimiento correctivo, que es una actividad que ya se lleva a cabo cuando ocurrió el daño. Bien sea por un daño encontrado en un mantenimiento preventivo o por una falla súbita. Entonces cuando yo estoy haciendo mi rutina de inspecciones puedo encontrar algún daño sobre un componente que requiere una intervención, entonces yo debo entrar a cambiar o a ajustar para evitar que se me vaya a generar la falla funcional. O también pues cuando hay una falla súbita que no me da mucho tiempo de espera, entonces lo que tengo que hacer no voy a tener tiempo de planificar, sino que lo que tengo que hacer es tomar acciones para corregir la falla. Aquí también se juega un papel muy importante el buen conocimiento de mi componente, ya que puede ser que el componente que me falle o el subsistema que me falle sea como una repercusión de una falla presentada en otro punto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una quema en un cojinete, puede ser que el cojinete me quedó mal ajustado o puede ser también que mi aceite ya se degradó. Entonces, si yo solamente hago el cambio del cojinete y no hago el cambio del aceite, pues puede ser que vuelva y se me presente la falla. Entonces, por eso es muy importante el conocimiento de los subsistemas. ¿Cuál es el orden lógico para realizarlo? Pues uno generalmente empieza por un mantenimiento correctivo, que es cuando está haciendo el conocimiento de la máquina, luego hace un mantenimiento preventivo y posteriormente llega al mantenimiento predictivo. Uno podría implementar primero el predictivo, pero esto llevaría a incurrir en altos costos debido a que sería necesario tener un gran stock de repuestos y que básicamente uno no tendría como la oportunidad de conocer algunas características de posibles fallas o de comportamientos de su máquina.
Las compañías solo estarán aplicando el mantenimiento preventivo en su totalidad si tienen identificadas todas las fallas, si tienen un proceso de recopilación de datos consecuentes, si han realizado un análisis estadístico y a partir de ellos han logrado plantear nuevos tiempos de mantenimiento, logrando con ello alcanzar metas en los indicadores. Acá es muy importante preguntarse qué quiere la empresa. Una empresa puede buscar basarse en la confiabilidad, que es aumentar el mantenimiento predictivo, ampliar la utilización del preventivo con tiempos muy confiables entre paradas, es decir, tener, digamos, como las máquinas disponibles todo el tiempo, haciendo una alta inversión en repuestos, haciendo una alta inversión en sistemas de monitoreos en líneas, o puede buscar reducir los costos, que sería poco uso de mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo conforme al fabricante y mantenimiento correctivo a la ocurrencia de fallas. ¿Qué se debe conocer? Las características técnicas del equipo, cuáles son las fallas comunes, las frecuencias entre esas fallas, qué hacer ante cada una de esas fallas, cómo hacerlo o cómo atacar el problema, cada cuánto debo hacerlo y tener un listado muy definido de los materiales, las herramientas y la mano de obra requerida para saber si necesitamos una mano de obra calificada o si con la mano de obra que nosotros tenemos es suficiente. Aquí también es muy importante un buen entrenamiento del personal para que en general nosotros siempre vamos a tener cómo atender esos problemas y no dependamos de un externo. También es muy importante conocer los procedimientos del fabricante levantados por la empresa. Aquí vale la pena aclarar que cuando nosotros tenemos los manuales, pues es muy importante retroalimentar nuestros planes de mantenimiento, nuestras listas de chequeo con base en las recomendaciones del fabricante. Pero cuando las máquinas no cuentan con esos planos o esos procedimientos del fabricante, debido a que son máquinas muy viejas o son máquinas de segunda, etc., entonces ahí es donde viene la importancia de tener conocimiento de todas las bitácoras, los apuntes. Bueno, ahora adentrándonos un poco sobre el tema principal que son los activos, entonces ¿a qué se le debe elaborar un plan de mantenimiento? A los activos físicos, ¿cierto? Entonces, los activos físicos van a ser los equipos, las maquinarias, los inmuebles, las instalaciones de una empresa. Y son aquellos a los cuales yo les puedo hacer trazabilidad y seguimiento en el tiempo. Bien sea desde que los instalo o bien sea desde que los tomo como parte para realizarles un plan de mantenimiento debido a que los considere importantes posterior a una evaluación. Otra cosa muy importante a la cual se le debe realizar un plan de mantenimiento y que se considera un activo físico es el stock de repuestos. Porque es muy importante, porque muchas veces nosotros cuando necesitamos un repuesto y vamos a instalarlo, a ponerlo en operación, nos damos cuenta de que no es funcional, porque nunca se ha usado, porque ha estado guardado en el almacén durante mucho tiempo. Entonces es muy importante incluir este stock de repuestos dentro de los planes de mantenimiento y se van a considerar como activos físicos. También en el tema de la trazabilidad, pues cuando nosotros vamos a realizar una acción de mantenimiento, pues idealmente estos activos físicos deben tener un número de parte para yo poder saber qué estoy haciendo sobre eso, guardar un historial en el caso de uno de mis componentes operativos, entonces poder tener un registro histórico de las modificaciones, de los mantenimientos o de las actividades que realiza sobre él. Y también es muy importante sobre el stock de repuestos que estén codificados, porque así cuando yo hago uso de ellos pues voy a tener una alarma de que se me están acabando, de que ya no tengo suficientes en el almacén. Voy a saber entonces esa inversión que yo hice sobre un repuesto, a qué activo se lo estoy asociando. Entonces es muy importante conocer eso, porque también me va a ayudar a mostrar la trazabilidad. Por ejemplo, si yo tengo una bomba y a esa bomba le tengo que hacer cambio de eje, digamos, de forma más periódica que a una bomba similar instalada en otro lugar, pues entonces ahí puedo empezar a mirar qué me está fallando en esa bomba y con eso voy a poder retroalimentar mis planes de mantenimiento. ¿Qué busca la gestión de activos?
una confiabilidad, una disponibilidad, optimizar costos y la mantenibilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Entonces es la probabilidad de que el activo realice correctamente su función durante un rango de tiempo. Es decir, confiable es saber que mi activo está operando de manera constante y correcta durante, perdón, no constante, sino correcta, durante el tiempo en el cual yo establezco que debe estar operando. La disponibilidad es saber que mi activo va a estar operativo cuando sea requerido. ¿Qué pasa con esto? Pues que hay empresas que trabajan 24/7 con sus activos, hay otras que trabajan de acuerdo a una programación, pero lo más importante es que cuando yo vaya a hacer un arranque de la máquina, cuando yo la necesite, pues esté disponible. Pasa mucho, por ejemplo, para el caso de las plantas diésel, para los sistemas de emergencia, que son plantas que idealmente nunca deberían de operar, pero es muy importante saber que si yo la llego a requerir porque tengo una emergencia, pues esta planta va a estar disponible. Y la mantenibilidad es la probabilidad de que el activo pueda ser reparado o mantenido en el tiempo esperado. Entonces es que yo sobre ese activo pueda ejecutar mi plan de mantenimiento de acuerdo a lo que tengo planeado. Hay algunos software de apoyo que me van a ayudar a la gestión de activos. Entonces los primeros son los ERP, que son los planificadores de recursos empresariales, que me gestionan los activos físicos, los recursos materiales, la capacidad de producción, las órdenes de compra, la nómina y los recursos humanos de una organización. Ellos me ayudan a racionalizar y planear el uso de los recursos. Y hay otros que son los EAM, que me ayudan justamente a la gestión de activos empresariales, porque entonces van a realizar las mismas funciones que un ERP, pero además de eso integran la planeación, me van a saber cuál va a ser el flujo de trabajo que yo voy a realizar sobre un activo, es decir, cuánto tiempo me voy a demorar haciendo un mantenimiento, qué materiales necesito, quién lo va a realizar, si necesito un proyecto para hacerlo, cuál es digamos, el impacto que tiene, saber si tiene impacto ambiental, si tiene impacto económico. Me va a permitir actualizar la vida útil de mi activo, me va a permitir saber quién ejecuta las labores, quién las planifica, cuáles son los tiempos planeados de un mantenimiento y cuáles son los tiempos reales, me va a permitir integrar informes de mantenimiento, planes reales de mantenimiento sobre los diferentes activos. Entonces, esto es muy importante porque me está integrando también diferentes aspectos importantes en la gestión de activos, como son la salud, la seguridad del ambiente, operaciones integradas y el ciclo de vida de estos activos. ¿Cómo lo hago? Entonces lo primero que tengo que hacer es clasificar los activos de acuerdo a su criticidad. Entonces yo pues los puedo clasificar como activos no críticos, medianamente críticos o altamente críticos. ¿Cómo lo hago? De acuerdo al impacto potencial y significativo que afecta los logros y los objetivos de la organización y la disponibilidad de la planta. Entonces la criticidad, como ustedes lo ven en el lado izquierdo, va a estar en una matriz donde yo defino la frecuencia y la consecuencia. Entonces puede que una falla casi nunca ocurra, pero cuando ocurre su consecuencia es catastrófica. Entonces de ahí puedo establecer que mi activo es altamente crítico. O puede ser que sea una consecuencia no tan importante, así ocurra muchas veces, pero entonces yo podría decir que mi activo es medianamente crítico o no crítico, porque si por ejemplo yo tengo una falla en una bomba que tiene un sistema de respaldo, o sea, donde hay bomba principal y bomba de respaldo, y me falla, digamos, por una sobrecorriente, pues la consecuencia no va a ser muy grave, ya que no voy a tener que indisponer del equipo porque voy a tener una bomba de respaldo que me va a suplir la necesidad mientras que yo hago la reparación. Entonces es muy importante conocer cuáles son los activos críticos con los que yo estoy trabajando. Se deben tener en cuenta los aspectos que afectan esto, como por ejemplo el financiero, la disponibilidad, la calidad, el medio ambiente, la reputación empresarial. Un análisis de criticidad busca obtener el impacto total de un activo en el proceso a partir de la influencia combinada de la probabilidad de ocurrencia de fallas y la severidad medida por sus consecuencias en los objetos de impacto.
Bueno, y la gestión de activos. Entonces los planes de mantenimiento van a ser parte de la gestión de activos. Ahí viene la integración de todo lo que les mencioné al principio con esto. Y la gestión de activos es una serie de actividades que lleva a cabo dicha organización para alcanzar un objetivo deseado de manera efectiva y eficiente. Dichas actividades incluyen la identificación de los activos que se necesitan, el cómo adquirirlos, la logística requerida para su mantenimiento a lo largo de su ciclo de vida hasta su disposición final. Entonces, la gestión de activos se hace cuando yo recibo el activo, cuando empiezo a levantar la información sobre él, cuando levanto los planes de mantenimiento finales, cuando hago la optimización, cuando ejecuto como tal el mantenimiento y cuando hago reparaciones y hasta que hago la disposición final del activo. Entonces ahí cuando doy de baja un activo pues va a terminar su vida útil. Los planes de mantenimiento van a ser un conjunto de tareas preventivas ejecutadas por personal calificado con el propósito de garantizar que un activo mantenga la condición de funcionamiento para la cual fue concebido. Ahora, ¿qué metodologías comunes existen? La primera es el PMO, que es la optimización del mantenimiento preventivo o planeado. Este se basa en histórico de fallas. Entonces, el PMO es muy común utilizarlo para plantas que no son nuevas y sobre las cuales para realizar un plan de mantenimiento tenemos que basarnos en los históricos y el conocimiento como tal de la planta. Y lo que va a hacer es hacer la optimización del costo, el beneficio y el riesgo de las tareas de mantenimiento. Entonces, saber si me pasa, qué me ocurre, cuál es la consecuencia y saber si la relación costo-beneficio es favorable y debo hacer una intervención periódica o si definitivamente ese activo puedo llevarlo a la falla. Por ejemplo, si yo sé que yo evalúo la costo-efectividad de una tarea de mantenimiento sobre una bomba de, no sé, una bomba de aguas negra y yo sé que esa bomba posiblemente me falla una vez al año y que el costo de adquirir una bomba nueva es de unos $200 y que si yo ejecuto las labores de mantenimiento, tengo que tener los repuestos, la mano de obra, etcétera. En ese año me voy a gastar unos $800, pues yo podría decir que es mejor llevar la bomba a la falla por no ser un activo crítico y porque me sale más barato tener el repuesto y hacer un recambio que tener que realizar las actividades de mantenimiento. La otra metodología es el RCM, que es el mantenimiento centrado en la confiabilidad, que es cuando parto desde cero. Desde las funciones del equipo se utiliza mucho para plantas nuevas y se basa mucho en las indicaciones que me den los fabricantes o distribuidores acerca de los planes de mantenimiento que debo ejecutar. Bueno, con esto doy por finalizado.